Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Como hemos conversado en estos días, vamos a seguir haciendo una evaluación de qué es, cómo se puede interpretar lo que vimos y escuchamos el sábado en la instalación de este régimen en su etapa inconstitucional. ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles en realidad son los escenarios que principalmente pueden construirse? ¿Y cuáles son en realidad las condiciones que uno puede leer para la población, para el país, para la gente y para los sectores que de alguna manera están preocupados con ese mensaje de medicina amarga? Ahora, para tratar de hacer una lectura desde el enfoque más económico, vamos a platicar con César Villalona, economista. César, agradecerte por estar con nosotros una vez más y por compartir el análisis yo creería que es un momento importante para el país. Abrazos y bienvenido. Gracias, Franklin. Un gusto estar contigo siempre. Saludo a la audiencia. Excelente. César, de entrada, el sábado, bueno, se cierra la etapa democrática en un ejercicio que ha sido altamente controversial, que es el periodo de Bukele, pero también da pie a un ciclo, digamos, marcado por la ilegalidad y por la inconstitucionalidad. El sábado, básicamente, se marca por el primer mensaje, que yo diría se arma de todo el conjunto, tanto de lo visual, del montaje, como del mensaje que transmitió Nayib Bukele. ¿Cuál sería para ti lo que lograste recoger de ese evento del sábado? ¿Qué recibes? ¿Qué es lo principal que destaca para ti? Bueno, lo primero es que en ese discurso Bukele dijo solo cuatro cosas. Hizo referencia a cuatro aspectos. El primero es exaltar los logros en seguridad. El discurso tiene 4 páginas y 2 páginas están dedicadas a eso. La seguridad, con Ujú. muchos ejemplos de un enfermo, de un médico, ok, pero es el tema de la seguridad. El Sí, segundo punto es decirle a la gente que no mire hacia atrás. Es el segundo. Es decir, hemos resuelto lo de la seguridad, pero no vayan a permitir el regreso al pasado, mantener la mente, no apoyar a lo que envenenaron la mente, dice, del pueblo, que prometieron y no cumplieron. Es decir, sigan conmigo, no le hagan caso a la oposición. La tercera idea fue que ahora le va a meter al tema económico. Vamos a resolver el problema económico eh, que no se pudo resolver en este periodo. Y el, el cuarto perdón, y para resolver este problema económico viene una medicina amarga. Ya lo había dicho antes en el discurso del 19, solo que no hizo referencia directa a la economía, lo de medicina amarga. Ahora dijo que viene una medicina amarga, pero está relacionada con la economía. Es la tercera idea. Y la cuarta es que acepten lo que él va a hacer. Pueblo, acepten lo que haré. Defiéndalo a capa y espada, porque lo que yo voy a hacer es por una decisión de Dios. Dios es el que me va a dar la sabiduría y la pauta sobre lo que voy a hacer. Es decir, no soy yo, es Dios. Bien, esas son las 4 ideas. Perfecto. Invito a los obispos y ya se sabe, el control ideológico, enredar a la gente, etcétera. Pero no hizo referencia a la salud del país, a la educación, a la vivienda, a la agricultura, a la economía en general. No hizo referencia a la política exterior, no hizo referencia a la pobreza. Sus asesores le dijeron, olvídese de eso porque no hay ni una variable mejor que en el 2019, ni una. Si usted se mete en eso, se va a meter en problemas. Olvídese de estar hablando de la educación. Usted decidió no pagarle a la UES, le prometió sede, no la hizo, prometió reparar escuelas, no reparó ninguna. Todo eso es un fracaso. Entonces, céntrese en esto. Es un discurso muy simple, muy llano, entendible y manipulador. Ok, pero subyace para mí en el discurso un miedo. ¿Cuál es el miedo? El miedo a la reacción del pueblo ante la medicina amarga. Por eso apela a Dios. Tenía que apelar a Dios. Es decir, que lo que aquí va a ocurrir no es por obra de Bukele. Es decir, acepta el sufrimiento que viene, porque es un mandato divino, el que yo estoy cumpliendo.
eso eh, es una manipulación eh, casi de la época feudal. O sea, él está como, bueno, como él tenía una vestimenta también de ese tipo, casi como un zar, aquel monarca ruso. En la época feudal en Europa, el rey era un enviado de Dios, el jefe de Estado. El rey no era una persona cualquiera, era un enviado. Así se entendía el siervo, los sectores explotados de esa sociedad, la figura del rey, que era un señor feudal. Entonces, él está en el siglo, en 1211, por ahí anda. Cree que el pueblo está en eso, eh, tragándose esto. Entonces hay un temor. En el fondo, Bukele le tiene miedo a lo que viene. Eso es lo que creo, ¿verdad? Luego, en la reunión con Milei, hizo divulgar un video de 7 minutos, Ujú. porque ahí había una intención, varias, pero me quiero referir a una. Milei dijo un ajuste del PIB de 18%. Bien, eso no le dice mucho al pueblo. Un ajuste fiscal en Argentina de 18%. Y dice él, aquí nos están pidiendo 3. Ya ahí mandó un mensaje. Cuando venga el ajuste, que va a venir con o negociación sin el fondo, vendrá un ajuste fiscal, que es aumentar ingresos y reducir gastos. Eso es lo que se llama el ajuste, por una cantidad de dinero que equivale a un porcentaje del dinero nacional, que es el Producto Interno Bruto, la producción nacional. Bien, cuando venga, va a decir, pero miren en Argentina, un país rico, culto, mucho más desarrollado que nosotros, allá hicieron uno de 18, aquí uno de 3. Es decir, ya mandó un mensaje para justificar el aumento del IVA y todo lo que viene, lo podemos ver más adelante. Entonces, eso es lo que yo percibo del discurso. En realidad es un presidente asustado, porque tiene una votación alta y sabe que el problema económico no tiene salida y que Ujú. la economía en el 2024 no es la economía del 19. Todas las Ujú. variables han empeorado. De manera que si él hubiera intentado trabajar en la economía en el 19, tenía un diagnóstico mejor, una situación mejor. Hoy parte de una situación grave de la economía y de una pobreza mayor y de un deterioro de todo, porque lo único que Ujú. puede exhibir es logro en seguridad, no importa cómo lo logró. Ahí, sobre eso hay mucho que decir, pero digamos que muestra Sí. mejoría ahí y el pueblo se lo aplaude. Ok, entonces eso, ante tu primera pregunta, eso es lo que yo percibo. Un Sí. presidente manipulando y en el fondo de su alma tiene miedo a lo que viene y está ¿Cómo se amenazando a la puede, oposición. ahí voy, antes de entrar a la parte económica, porque es importante ver, digamos, las señales que hay en él y alrededor de él, ¿ya? Entonces, él instala un escenario, digamos, una tarima sobre la cual presenta qué hay alrededor de él. Y te quiero poner esto porque tú has descrito el mensaje en 4 grandes elementos. Alrededor de eso, él te pone un enorme respaldo militar, te pone un acompañamiento de la ultraderecha que vino y estuvo con él en este momento en que él se instala en su etapa inconstitucional, es la que lo respalda. Tú has hablado de Milei también ahí, pero viene y trae a la derecha, digamos, de diferentes países. Pero a la par de eso también se ha venido hablando de, de, una, de un amarre, de un acuerdo de Bukele con los grupos oligárquicos del país. Y adicional a eso, también vemos a una iglesia que llega a sobarle la espalda, a decirle apóyenlo, ¿verdad? Y finalmente vemos a una parte de la comunidad salvadoreña, pero casi que uno identifica ahí más a una voz de la diáspora, una diáspora fanatizada, a un Bukele de marketing, digamos, a un Bukele que se vende y se proyecta como eso que se ha venido a vender ahora, una figura pegada a Dios. Entonces, aparte de esto que tú ves en el discurso, cómo se conecta estos elementos que se presentan alrededor de Bukele este 1 de junio? Sí, bueno, ese mensaje está acompañado de toda una simbología, ¿verdad? Para el control de la población. Incluso la presencia de una cantidad de obispos es importante. Otros no participaron para ratificar su relación con Dios, en este caso la Iglesia Católica.
Pero el asunto es el siguiente, mira, Bukele tiene un poder grande, él como persona y su grupo, digamos, porque hay que verlo más como grupo, representa un grupo económico, los seres humanos pertenecen a conglomerados, representan a conglomerados. Él tiene un poder grande, ya se sabe, tiene el Ejecutivo, nombra a todos los ministros, lo de las autónomas, tiene la Asamblea, total, completo. Esos diputados son de él, la mayoría. eh, Tiene el control de la mayoría de las alcaldías con sus aliados. Prácticamente hay una alcaldía, hay una de Arena, el resto son de Nuevas Ideas y todos sus aliados, y no sabemos cómo va a ser Ujú, la de Arena. Y tiene control de la Fiscalía del órgano judicial, la Sala de lo Constitucional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, todo. Perfecto. Tiene el apoyo militar y tiene el apoyo de sectores importantes de la iglesia, en este caso la católica, pero también de otras iglesias. Y ujú, el apoyo de los grupos oligárquicos más importantes. Él está respaldado. Todos los gremios empresariales, casi todos, no sé si todos, pero muchos, le sacaron comunicados de respaldo. Lo hizo la ASI, ujú, lo hizo la ANEP, etcétera. La oligarquía está con él, salvo uno que otro oligarca que tiene contradicción y él lo ha sacado del país y lo ha ujú, chantajeado. Pero con él están estos grupos, apoyándolo para que él siga golpeando a la izquierda, siga persiguiendo dirigentes sociales, porque esa oligarquía le cae mal la izquierda y la fuerza progresista, por su naturaleza. Y Bukele le está haciendo ese trabajo a partir de una traición de él al FMLN, porque se metió ahí, hizo carrera política y luego ya sabemos en lo que terminó. Entonces, y tiene el apoyo de sectores de ultraderecha internacional. Pero hay un asunto. eh, Él sabe que lo que viene ahora en la cirugía económica va a generar descontento en gente que le sigue, incluyendo ujú, gente de sectores medios. Es inevitable. Y él no quiere que ese descontento se canalice hacia la oposición, que la gente se vaya a ser opositora. Por eso ataca siempre a la oposición y va a mantener ese discurso de ataque violento a la oposición y de persecución política. Todo esto va a continuar. Tratar de meter preso a ese funcionario del frente. Para eso tiene la fiscalía y tiene todo eso. Él no ah, puede abandonar esa política de confrontación con lo que él le dice el pasado. Bien, tiene la fuerza. Para ese sector que puede entrar en un desengaño, le manda un mensaje desde ya. El miedo. El régimen de excepción lo va a prorrogar siempre y van a perseguir. Está la captura de los dirigentes sociales que hizo previamente a la toma de posesión. Hay amenaza. Aquí hay represión, amenaza. Eso sigue, está la fuerza. Y a otro sector, para que no se vaya a la oposición, no le ofrece la fuerza, le ofrece los elementos ideológicos, utiliza la ideología. Siga conmigo, y es un mecanismo de control ideológico, porque se gobierna de dos formas. Se gobierna a través de la fuerza y a través de la ideología. Y él la aplica a las dos. La ideología es cuando Bukele, que representa un proyecto empresarial, logra el apoyo de campesinos que no tienen nada que ver con el proyecto empresarial, de pobres del campo, de trabajadores, de gente para que él no trabaja, ujú, porque su proyecto no está en función de eso, sino de un grupo empresarial. Y esta gente engañada acepta sus ideas y sigue con él. Entonces se gobierna de esa manera. Es mejor gobernar así, no teniendo que matar gente, que meter preso. La ideología da mejor ujú, resultado, pero también está el poder, este es el poder espiritual y el otro es el brazo secular, que lo tiene ahí, los dos. Y por eso muestra a la Fuerza Armada, por eso captura previo a su toma de posesión, por eso amenaza, por eso dice oposición rabiosa, etcétera. Es un discurso de odio y de confrontación. Pero tener que utilizar la fuerza es una expresión de debilidad. Y utilizar una ideología de la época feudal, amparada en Dios, es otra debilidad. Los mecanismos de control ideológico no están basados en eso. La religión siempre juega un papel si la utiliza en función de los grupos de poder en contra de los pueblos, porque hay sectores religiosos que están en una lógica al revés, que están en función de los pobres. Pero me refiero, le puede dar resultado. Pero ujú, ese es un mecanismo demasiado ya añejo ya. Vestirse de casi rey
y decir que él representa a Dios, eso es una expresión de un deterioro, de una desesperación. Yo no veo a Bukele fuerte. Una cosa es el ujú, poder político excesivo y otra cosa es la capacidad de garantizar la estabilidad política del país, el adormecimiento de la gente, porque tiene la gran problemática, que es el desengaño que viene, porque no le puede decir a la gente dentro de 2 años que le den 5 años más para resolver el problema económico en el 2000 no sé cuánto, no se sabe cuándo habrá elecciones aquí, porque ujú. pueden hasta aprobar que su mandato se amplíe, reformando la constitución, aquí puede pasar cualquier cosa, que tiene el control de todo, pero yo siento que está desesperado, porque son recursos. Yo creo que es demasiado burdo y demasiado desesperado. Entonces, eso es lo que yo veo de él. Ese respaldo no es suficiente y tengo que Ujú, amenazar, y tengo que amenazar. Ese respaldo total y el control del Estado y el respaldo de la oligarquía no es suficiente y tengo que recurrir a la religión. ujú. Bien, yo creo que a esta altura de juego, quien hace eso no se siente tranquilo. Él no está bien parado. Estos 5 años van a ser de mucho problema, a mí me parece. Aquí te pongo una cosa. Eh, digamos, la carta de presentación con la que Bukele llega a tratar de convencer al mundo, porque creo que un mensaje es más para el mundo que para los salvadoreños, es derroté a las pandillas. Esa es la medalla con la que Bukele llega y dice, como derroté a las pandillas, puedo derrotar cualquier cosa que se me ponga enfrente. Ujú. Eso es realidad, está hablando al país o está hablando en realidad de una agenda real. Es lo mismo enfrentarse a las maras que enfrentarse a la pobreza, al desempleo y al costo de la vida. Bueno, lo otro es más complicado. Hay un deterioro de las condiciones de vida del pueblo que es muy grande. Es una franja de la población muy grande. Todavía tú puedes decir, bueno, hay 15.000 personas presas injustamente, son 15.000 hogares afectados, o tal vez Uh menos -huh, si hay dos por hogar. Es una afectación grande, pero en el país hay 2 millones de hogares. Entonces hay otro millón, más de 1 millón, que dicen, bueno, eso no me preocupa. Yo no tengo ningún hijo preso, ninguna hija. Esa parte es menos complicada, creo yo. Pero ya cuando estás hablando de medidas que vienen que van a afectar a todo el mundo, menos a la fracción rica, porque subirle 3 puntos al IVA, suponiendo que lo haga, que yo creo que puede venir, ya estamos hablando de un golpe a 5 millones. No estamos hablando de 15.000 hogares. Eso lo va a uh pagar todo -huh, el mundo, sectores medios, etcétera. Entonces es más complicado enfrentarse a la pobreza, al deterioro, a tratar de resolver los problemas de las condiciones de vida de la mayoría en unas condiciones peores que las del 19. Pero además, que no lo puede hacer con medidas eh, que lo lleven a chocar con una minoría empresarial, porque hay salida. Si se enfrenta a la oligarquía y tiene éxito, puede conseguir recursos y trabajar para los pobres. Pero entonces ya no sería el presidente Bukele, sería Fidel Castro. O sea, por su naturaleza, él no podía hacer eso, porque él es un empresario, dueño de 12 grandes empresas, vinculado a la oligarquía, de manera que el programa que viene es contra la población, programa de ajuste. Entonces, esto es mucho más complicado. Además, en el caso de la pandilla, yo creo que hay unos arreglos. Según todos los indicios que hay, eso no es tan como lo pintan. Ni son uh tantos -huh. los presos, ni llama la atención que 80.000 pandilleros no tengan armas, de los 80.000, 77.000 no tengan armas, según un reporte de la PNC, solo 3.000 armas, que de los 80.000 que le dicen pandilleros y terroristas presos, 74.000, 64.000 no tengan celulares y que solo tengan $35 cada uno, que son lo que han decomisado, como 3 millones, y que se hayan dejado agarrar sin resistencia, solo con un policía muerto en Chalate que nadie sabe quién lo mató. Huele como a cuento. Ahí pueden haber arreglos. No ha sido tan difícil golpear a la pandilla. ¿Qué resistencia ha habido de la pandilla? Aquí cuando gobernó el FMLN, sobre todo en el segundo gobierno, esa pandilla pasaron a otra modalidad. Estaban atacando con M16 con AK cuarteles, Sí. con M16 con AK. Estaban matando policías muy frecuentemente. ¿Y dónde están esas AK y esas M16? Las han mostrado. ¿Y cómo se dejaron capturar y no le dieron uso? No, esto no es como lo dicen. Nosotros tenemos otra apreciación. Por eso le ha resultado fácil. La represión no es contra la pandilla.
La represión aquí y el miedo es contra los que son opositores al rey. Ahí es que está la amenaza. 50 sindicatos que no tienen legalidad. Persecución a ONG, persecución a dirigentes sociales, persecución a dirigentes del FMLN, dirigentes actuales y dirigentes antiguos, a ex ministros, de funcionarios. Ahí es donde está centrado el problema. Yo no he visto maras en un enfrentamiento, una balacera contra la policía. ¿Y cómo es eso? En un país donde se hablaba de que habían 300.000 armas en manos de la población, algunos estudios, y han decomisado 3.000. ¿Y cómo tú me explicas que no tengan celulares? ¿Qué terrorista no tiene un arma, no tiene un celular y no tiene dinero? De manera que aquí hay un cuento. Y el tema fiscal, cuando lo aborden, va a sacar a flote esto, porque hay indicios también de que están trabajando en el gobierno. Mm. Son 50.000 empleos nuevos. Despidieron 21.000, contrataron 21.000 para reponerlo y 29.000 más. Y hay información de que hay mucha gente de procedencia rara, incluyendo en alcaldía. Eso lo van a sostener con este problema financiero. Aquí van a pasar muchas cosas en estos 5 años y por eso yo insisto en que él no está seguro. Montar ese Mm. espectáculo es una muestra de debilidad. Cuando hablamos de economía, pasemos ya al tema, el único mensaje que Bukele pone sobre la mesa en ese relato que cuenta el 1 de junio es habrá medicina amarga. Bueno, y Ujú. dice posiblemente habrá medicina amarga. Eh, y luego advierte y dice, no se quejen, no escuchen a otros que vengan a decirle que lo que estamos haciendo está mal y defiendan, pero no dice qué va a hacer. Entonces, todo ese hueco, digamos, de dudas que queda en realidad, ¿qué hay ahí en ese relato que no se contó? ¿De qué se trata abordar el tema económico, César, en el país? Sí, él le pidió que jurara a la gente, ¿verdad? Incondicionalmente, defender incondicionalmente el proyecto de nación, siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos que daremos. Es tremendo eso. Ok, pero eso es lo que estaban ahí. Pero en el país somos 6 millones y pico. Ahí había no sé cuántas miles de gente. Bien, ¿qué es lo que hay en la parte económica? No lo anunció, pero sí dijo que le están pidiendo un ajuste de 3%. Pero hagamos el diagnóstico. La economía la podemos analizar en 4 apartados. El primero es el de la producción, empleo y precio. ¿Cómo está la producción? Va mal la producción. Una economía con poco crecimiento. Este año el índice de volumen de actividad económica está en 0,8. Eso es lo que está creciendo la producción. La agricultura, que representaba el 6% del Producto Interno Bruto, está en 4 y pico. La industria, que tenía el 16, está en 15. Ha perdido base material el país. Las exportaciones cayeron el año pasado 11%. Este año hasta marzo ya cayeron, hasta abril, ya cayeron 5,7. La producción exportable. La agricultura mal, menos producción de maíz, de arroz y frijol. Todos estos datos nosotros los hemos sacado públicamente. Ha caído toda la producción y de lácteo. La industria está golpeada. Aquí se habla mucho de la agricultura, pero la industria, que es una industria fundamentalmente de bienes de consumo, está perdiendo terreno en la producción nacional. Entonces tenemos una producción mala porque en el país la inversión extranjera es baja. El último año del gobierno de Serén fue de 890 millones de dólares y hoy, el año pasado, se habla de 700 y pico. 5 años después, menos inversión extranjera, cuando la economía es más grande, porque todos los años, aunque crezca poco, crece y es más grande que el año anterior. Entonces, salvo cuando hay una catástrofe como en el 20. Entonces, poca inversión extranjera, los oligarcas sacando el dinero para el exterior, porque aquí no hay un suficiente consumo. El medio circulante de marzo era menor que el de diciembre, la cantidad de dinero que circula, bajo la forma de dinero y billete o depósito retirable por cheque, o la gente que tiene tarjeta de débito, que la usa. Está disminuyendo porque los dólares que están entrando son menos que los que están saliendo. Tenemos una relación con el comercio exterior muy deficitaria. Entonces, hay una salida de inversión extranjera de los propios oligarcas y eh, tenemos un empleo el mismo. La tasa de desempleo abierto era 6, que no tenía ningún empleo. Cuando él llegó, ahora es 7. Ok, aumentó un poquito el desempleo, el que no tiene ningún empleo, pero el subempleo, que estaba más o menos como en 53, 54, ya está en 55, que es el empleo, es, más, es que es un subempleo.
que es lo que le llaman empleo temporal, no permanente. Y la gente dice que el principal problema es el desempleo. Por algo lo dice. Si no hay crecimiento económico de la inversión, eso no se va a resolver. Ha habido empleo público, han contratado 21.000, 29.000, le pidieron 21, hay 29.000 más que cuando él llegó, por lo tanto contrataron 50, pero hay 29.000 más. ¿Seguirán contratando empleados públicos? El programa de ajuste que les recomienda el fondo le exige controlar el empleo, las compras públicas. Ya vamos a ver eso. Entonces, y los precios. Los gobiernos del frente le heredaron una inflación. La inflación del año 2019, 2018 fue de 0,8 y en el 19 fue 0. Yo estoy dando los datos del Banco Central. Ya tenemos inflación de 6, de 7, de 3 acumulada en los últimos 3 años, 16, 17. Este año va a llegar a 3. El costo de la vida en el área urbana es 30% más caro que el de... Yo tengo el dato de mayo del 19, porque ahí está la serie. Y tengo el dato de abril. ¿Por qué pongo mayo? Porque fue el último año que gobernó, el mes que gobernó Serén. Y el de abril de este año. Y el aumento de 30% de la canasta básica alimentaria, que multiplicada por 2 se llama costo de la vida. Y en el área rural anda en 25. Todo caro. Tenemos una situación de precio mayor. Los materiales de construcción están caros, las empresas están perdiendo competitividad porque le suben los precios y venden en el exterior con costos más altos y no pueden devaluar la moneda para darle más dinero porque no hay dolarización, no hay, perdón, moneda nacional. Tenemos un tipo de cambio anclado. Ese sector exportador está complicado en un escenario internacional malo. Bien, entonces los precios es otro problema, los insumos caros, todo eso. Encuentra una economía con menos dinamismo económico, caída de las exportaciones que no tenía en el 19 y alta inflación y un empleo que no crece. Ha crecido un poquito el desempleo, pero hay una gran emigración que si estuviera aquí fuera desempleada. Luego, cuando tú pasas a la otra área, el sector externo, bueno, la relación comercial con el mundo está peor porque las exportaciones, la brecha entre exportación e importación ha crecido muchísimo. Este año, por ejemplo, ya las importaciones crecieron 1,1 y las exportaciones cayeron 5,7. Es una brecha tremenda y las remesas han crecido 2,2. Por lo tanto, no cubren ese déficit. Vamos a tener otro año difícil de entrada de dólares. No viene inversión extranjera en cantidad suficiente. Y el endeudamiento externo para meterle dólares al país está complicado. Están recurriendo a los fondos de pensiones y de la banca. Y alguna deuda externa, que siempre hay, con el Banco de Fomento, perdón, la Corporación Andina de Fomento, el BESI, etcétera, pero no es suficiente. Y ya hay casi una crisis de deuda. Entonces, el sector externo está mal. Y las reservas en dólares que tenía el Banco Central, que eran 4.400 millones, hoy superan un poco los 3.000. Ha disminuido los dólares que tiene el Banco Central, que provienen de las reservas de liquidez, que es la que ellos forman como banco de los depósitos de los bancos, y que se utilizan para controlar el crédito, pero también financian importaciones. Se financiaban 6 meses de importación en el país si no entraba un dólar con esa reserva. Hoy se financian 2 meses. El indicador internacional son 3. Ahí tiene un sector externo complicado. Pasa al otro sector, el fiscal. El fiscal, bueno, esto tal vez sea lo más catastrófico. Es una finanza pública totalmente desequilibrada. El déficit de este año, 1.500 millones, una deuda que estaba en 19.800 millones en diciembre del 19, y yo tengo el dato último aquí, 30.779, casi 31.000, 52%. Entre diciembre del 19, le estoy poniendo el dato de diciembre, como si él hubiera Ujú. heredado la deuda de diciembre, pero él gobernó de junio a diciembre. Pero se la estoy dejando al gobierno del frente porque se había aprobado el presupuesto. Y abril de este año son 4 años y 4 meses, y ya aumentó en más de 10.000 millones y 52%. Una cosa impresionante. Yo nunca me imaginé cuando comenzó el gobierno de Bukele y teníamos una deuda de 19.000 y pico de millones que iba a llegar a 30 en 5 años. Porque está bien que llegara a 20.000, 21.000. El FMLN en los 8 años, en los 10 años, la deuda creció 8.000 millones. En 8 años. Y sobre todo por el pago de pensión, más de 5.000. Un problema heredado de los gobiernos anteriores. Y con Bukele no es para pagar pensión, porque la reforma del 17 le alivió ese pago de 600 millones al año que tenía que pagarle, pedirle prestado a las AFP para pagar. Ahora lo que le necesitan son 300 para pagar la pensión del sistema público.
de 88.000 jubilados del INPE y el Seguro Social, con préstamos de la AFP. Ya no son, entonces, si tú multiplicas 300 por 5 años, debió crecer en 1.500. La deuda, los préstamos de las AFP, pero resulta que la deuda con las AFP, que estaba en 5.075 millones, está en 10.012. Ya, el dato de abril, 10.000 millones, 10.012 millones, pongamos 10.000 millones. De 5 a 10 se duplicó. Y esos 5.000 millones, ¿a dónde han ido a parar? No es para pagar pensión, es para otra cosa. Entonces tiene una deuda tremenda. La deuda con la banca, 780 millones cuando se fue Serén, está en 2.300 y hay que pagarle en un año. Entonces no la ponen en el presupuesto porque no pueden agarrar de ahí para pagar esa deuda, porque entonces hay que cerrar el Ministerio de Educación y el de Salud. Lo que hacen es que le piden prestado y le pagan. Le venden lete, agarran el dinero y se lo devuelven. Pero cuando se lo devuelven, una parte de lo que le pagan es intereses, que no baja la deuda. Entonces la deuda sigue creciendo. Ya va a estar pronto, va a estar en 2.500. Si yo te debo a ti $100 y tú me lo prestas y yo te lo devuelvo y te pago, la deuda no queda en 100. La deuda, porque cuando yo te lo pague, 20 son de intereses, o digamos 30, y 70 de amortización. Te debo 130. Tú me prestas 100, te lo devuelvo, pero te estoy pagando de los 100 que yo te debía, te estoy pagando 70, que es lo que baja la deuda que yo tenía, que era de 100, ¿verdad? Me la baja en 70, porque 30 son intereses que no bajan la deuda. Pero como me prestaste 100, ahora te debo los 100 que me prestaste más 30 que no te pude pagar porque era interés. Eso es una cosa insostenible, como dice el FMI. Bien, entonces tiene una finanza pública con ese problema. Que por cierto, Bukele mintió, aprovecho para decir, dijo dos mentiras. Dijo que no ha puesto ningún impuesto. Sí, le pusieron un impuesto a los seguros. Este gobierno le puso un impuesto a los seguros para recaudar como 50 millones para los bomberos. Y ese dinero parece que no llega a los bomberos. Era una contribución porque no crearon una institucionalidad para llevarlo allá. Y lo otro es, y la otra mentira es que dijo que quitaron el impuesto a la seguridad, pero no aclaró que lo cobró ese impuesto lo tuvieron cobrando en 2020 y 2021. No se puede hablar así, ¿verdad? Si se va a hablar en serio, hay que decir, bueno, nosotros el impuesto a la seguridad lo quitamos en el 2021 y lo quitamos por un fallo de la Sala de lo Constitucional. No fue por voluntad de Bukele. Eso te iba a Ok, decir. ok. ¿Cuánto recaudaron de ese impuesto en el 20? Aquí lo tengo, 74 millones. ¿Cuánto recaudaron en el 21? 85. Súmalo, 159 millones. Eso no es poco dinero para la seguridad pública. Entonces, y ese impuesto, él no aclara también que era un impuesto bueno, porque lo pagaban las empresas que ganan más de $500,000 al año. Eran los grandes contribuyentes, así se llama. Contribución para la seguridad de los grandes contribuyentes. Grandes contribuyentes. ¿Cuántas empresas ganan más de 500.000 millones de dólares? Yo te aseguro que no llegan a 1.000 en el país. Ujú. No llegan a 1.000. ¿Y cuántas empresas tiene el país? Entonces todo lo pagaba la oligarquía, el 5%. Un impuesto bueno que se puso en el gobierno de Serén, que se logró ahí respaldo de la oposición, de partidos de derecha, y se logró una correlación y se aprobó. Ok. Beneficia a la oligarquía su eliminación. Primero. Segundo, no se quitó por voluntad de Bukele. No puede decir lo quitamos, porque no lo quitó él. Y tercero, sí le dio casi 160 millones, que no es poco dinero. Lo que pasa es que siempre está manipulando. Es un problema que él tiene, que no puede dejar de manipular. Finalmente, yo decía producción, empleo y precio, el vínculo con el exterior, que se expresa en la balanza de pago y en la reserva, la finanza pública, y lo otro es la variable monetaria. ¿Cómo está la variable monetaria? La tasa de interés de los bancos está más alta, ya supera los 7%, préstamos que eran de 6. Incluso el Fondo Social de la Vivienda, que lo tenía en 5,75, ya está por encima de 6. Y sobre los depósitos, para que no se retire el ahorro, pero sobre los créditos, que es un costo. Y una deuda con la banca tan grave que eh, ellos mismos tuvieron que decirle al gobierno, renegociemos eso. Páguemelo no me lo paguen un año, páguemelo más, para darle un alivio, pero no es que no la va a pagar y no es que no va a seguir creciendo. Y la otra variable monetaria, para referirme a la última, la del circulante que ya mencioné que ha caído. En ese contexto es que llega ahora el problema económico. Ajá, ¿cuál es el problema económico?
que es insostenible el presupuesto nacional. ¿Qué presupuesto va a presentar en el 2025? ¿Lo va a presentar más alto que este año? Ajá. Este año son 8.000 y pico de millones. Le faltan 1.500. Vendió bono por 1.000. Ok, pero eso era para pagar una deuda que viene, que tiene que pagar en el 25 y en el 27. No le quita, no le baja la deuda, porque se endeudó y pagó Ujú, deuda. Pero ahora tiene que pagar intereses. 12%, 5 años. Multiplica 12% por $1.000, por 1.000 millones. Son 120 millones. Son 600. Y cuando llegue el año 5, paga los 1.000. O sea que es una negociación malísima, malísima. $1.000 millones y cuando vence el año 5 lo paga. Pero entre el año que lo recibe y el 5 paga 600 millones. Eso ujú, no tiene sentido. Y si no negocia con el fondo, esa tasa de interés que de 12 sube a 16. Son 160 millones por año. Es que yo no quisiera estar en los pies del ministro de Hacienda. Entonces, ujú. ahora quieren vender por otros 1.500. Pero ¿y cómo lo va a vender? ¿Lo colocará? ¿Y para qué es? Yo no creo que lo coloque. Pero si lo coloca, va a ser igual y con una tasa de interés más alta. Entonces viene un problema serio. Y están agarrando de las AFP. Yo vi el dato de abril, ayer salió el dato de abril. Y ya Sí, han agarrado más de 500 millones sí. en este año. Ya superó los 10.000. No puede agarrar más de ahí. Ya. Puede agarrar más, Creo pero que, eso creo está que a ya no, punto. creo Ajá, que ya no queda casi, ¿va? O sea, del fondo del ahorro de los pensionados, creo que ya el 78% creo que ya está prestado. exactamente. Puede agarrar todavía este año. ¿Pero para qué? Y tiene que comenzar a pagar en el 27 según dijo. Ujú, En el 27 él va a ser presidente. En el ujú. 27 aunque de facto, pero él va a estar ahí. ¿Cuánto va a pagar, Dios mío? Cuando comienza a pagar y a un 7% de interés. Eso es más de $1.000 millones, pero mucho más de 1.000 millones, aparte de la deuda normal. Ese es un año terrible. Creo que van a decidir no pagar, prorrogarlo. Pero ¿qué va a pasar con las pensiones? Si Porque quiebran. entonces se va a acabar el fondo y no va a haber cómo pagarle pensión a la gente. Sí. Y además ya no podrá agarrar. Se le acabó esa fuente. ¿Qué le queda? La deuda con la banca. No, la banca le presta para que le pague a la banca. Tiene que, Y ya tiene que tiraste amenazar, el encaje, ya si le tiraste el acaba, encaje, o sea, y al ya tiene, máximo. correcto, correcto. Y las reservas no están creciendo porque el sector externo no permite. Ok, tendría que extorsionar a los dueños de los bancos, amenazarlos, meterse en un problema político. Y el otro es la deuda externa. Pero ¿cuál es la externa? Con gobierno, eso es poco. Los gobiernos no están, la que es la bilateral, esa es una deuda pequeña. ¿Quién le va a echar la mano? Ujú. De préstamos. Aquí se habla de China, pero eso no es así. Los chinos no están regalando dinero y no pueden tener una política de privilegio a un país, porque eso le crea un problema Los, externo, interno. los países que lo acompañaron y que vinieron a saludarlo en su investidura, pueden ser una salida. O sea, es que tenés que ver Bueno, de todas partes. Ecuador es un país que mejor ni hablamos de lo que está pasando ahí y a lo mejor ni sigue ese gobierno. Argentina está en un ajuste con un problema que el Fondo Monetario le va a prestar 40.000 millones y va a un ajuste fiscal y nadie sabe si Milei termina su mandato, porque ahí van a venir revueltas sociales. Está insolvente. Honduras no le va a resolver nada. Y vino por razones No. diplomáticas. Xiomara vino por razones diplomáticas. Costa Rica, ¿qué le va a resolver? Entonces, eso no tiene salida. La deuda bilateral no es salida. Queda la multilateral y la de bonos. La Ujú. multilateral ya está llegando a un tope, que le ha estado prestando el BESI. Y ya hay una nueva Y autoridad en el BESI que dijo, están sí, ya la diciendo que hay vimos. que hasta refundarlo. De hecho, están Eh, investigando, están levantando auditorías, ¿verdad? exacto. Que el Banco Mundial le va a poner condiciones. Ujú, El BID le ha estado echando la mano con 100, 200 millones. Eso no es mucho dinero para el problema que tiene. Y la Corporación Andina de Fomento le puede seguir prestando más de 200 millones. Puede agarrar 400, pero es con deuda que crece y el pago de la deuda, que ya el pago de la deuda, él está recibiendo de deuda $1.
y está pagando de intereses y amortización 75. ujú. ¿Cómo va a ser lo siguiente? Deuda para pagar deuda. ¿Y qué va a quedar para inversión? Entonces, Y, y y en la ruta, ajá, la venta de perdón, bono sí que es la otra fuente. Bueno, ya vimos las condiciones que le pusieron. Eso es terrible. Entonces, yo no creo que pueda colocar esos bonos con mucho riesgo. Además, los empresarios saben que aquí hay un presidente ilegal. Eso lo sabe el mundo. Por cierto, hay un comunicado de la COPAL, un documento de que hay 175 países de América Latina, muchos de ellos gobernando. Ahí está el Partido Morena de México, está el PRI, el PRD de México, están el que gobierna en Dominicana y los de oposición, los de Panamá, está el PT de Brasil, está el MAS de Bolivia, un montón de partidos de, que gobiernan y que están en oposición. Y ahí le ujú, pidieron al gobierno no reconocer a Bukele como presidente de facto. Claro, es una declaración, pero eso es una señal. Y eso lo saben los empresarios, que se van a estar arriesgando. ¿Qué va a hacer Bukele? Va a meter preso a Cristiani y lo va a traer de Italia, va a meter preso a otro empresario. Aquí no se sabe. Estoy hablando incluso de sectores no de izquierda. ujú, Persigue por cualquier lado para chantajear. Entonces, eh, no le veo mucho por ahí. Y el Fondo Monetario, si no negocia estos bonos que vendió, lo va a pagar más caro. Yo creo que entonces puede haber una negociación, pero la negociación es ¿en qué consiste? Que el fondo le dice un ajuste fiscal de 3% del Producto Interno Bruto. Eso en este momento, si fuera para el año que viene la negociación, son como 1.500 millones de dólares. Eran 1.300, pero el PIB es más grande, ujú, porque crece a precio corriente, que tiene el componente de inflación incorporado. Entonces, 1.500 millones para que cubra el déficit del 25, pero a cambio de qué? El fondo necesita que eso se lo pague en 3 años, porque eso no es gratis. Y le dice, y me va a pagar la deuda externa, ¿verdad que sí? Sí, yo la voy a pagar. ¿Le va a pagar a los bancos? Sí. ¿Le va a pagar a las AFP? Yo soy el garante del sistema bancario mundial, de la banca mundial, del sistema financiero. Así es que aquí está el dinero. Entonces viene el ajuste. Bueno, ujú, consigue en 3 años 1.500 millones. ¿Cómo? Vía recaudación y vía recorte. La carta de intención del fondo que desconocemos, que es del 2000, viene incluso del 2020, es que le suba 3 arriba, no tiene que ser de golpe. Puede ser arrancar con 2 y después uno, en un año. ujú, Reducir el subsidio al gas, no dice quitarlo, sino reducirlo. Poner el impuesto al patrimonio, que ese no está mal, y frenar la compra pública y la contratación. Bueno, reducir el Estado. sí. ¿Y recaudar vía qué? Vía consumo. Oh, pero Ujú, si le sube al IVA 2 puntos, entonces todo se va a poner más caro, todo, porque casi todo paga IVA. Lo que está exento de IVA, casi nada. El IVA lo paga la medicina, la verdura, la fruta, los granos básicos, la leche, que estaban exentos los lácteos y se lo puso Paco Flores. Lo paga la maquinaria industrial y agrícola, o sea, sube costos. Lo pagan los insumos, suben costos. Es que no es solo que un tomate se va a vender más caro o un litro de leche porque tiene el IVA. No, es que el empresario que compra maquinaria y que compra insumos paga IVA más caro, le sube el costo y se lo va a subir al precio. El aumento de costo se ujú, traslada al precio. Por lo tanto, si hacer un par de zapatos me cuesta $20 y por los costos me subí a 25, entonces yo lo voy a me cuesta $20 y yo lo estoy vendiendo en 25 y el costo me subió a 25, lo vendo a 30. Aparte de eso, ya no le voy a cargar a esos 30 un 13, sino un 15. Entonces es un efecto doble el que tiene el IVA, porque también se encarecen los productos por el aumento de costos, que lo genera el propio IVA con la materia prima y la maquinaria. O sea, habría una inflación alta, se desploma el consumo, la capacidad de consumo de la población, y las ventas de las empresas se ven afectadas, la ganancia y la inversión. Fíjate, Franklin, el IVA, ujú, cuando se subió de 10 a 13, te voy a dar este dato, el Producto Interno Bruto creció en este país 7% en el 92, en el año que terminó la guerra, 7% en el 93. Fue un boom cuando terminó la guerra, los centros comerciales, por donde quiera, empresas importadoras de ujú, vehículos, entró muchísimo dinero para la reconstrucción. 6
en el 94 y 6 en el Cuatro. 95. Ok, 6.5 en 4 años promedio. Es una tasa que solo la vimos en la década del mercado común centroamericano y en algunos años de los 70. 6.5. Vino el aumento del IVA en el 95, de 10 a 13. En el 96 el Producto Interno Bruto creció 1.3 de inmediato cuando entró la aplicación, porque tiene un efecto contractivo. Y si la economía se contrae, y para colmo el fondo te prestó 1.500, sube la deuda, se contrae el PIB y la relación deuda-PIB empeora. Donde quiera que llegue el fondo, la relación deuda-PIB empeora. Le prestaron 50.000 al gobierno que presidió al de Cristina y Fernández. Ujú. 50.000 millones. Llegan Cristina y Fernández, presidente y vice. Encuentran un tremendo problema que todavía lo están pagando. Porque esos 50.000 había que pagarlo. Y encareció la deuda porque la relación deuda-PIB empeoró. Entonces los créditos son más caros. Y ahora está mi ley. Es un tremendo lío. No negociará con el fondo. Bueno, si no negocia, tiene que pagar más caro los bonos. Y de todas maneras, tiene que aplicar un ajuste porque el fondo es el garante del pago de la deuda y no va a vender bonos. Entonces, ¿cómo va a financiar el presupuesto? Bueno, no negocia con el fondo, pero no puede, tiene que reducirlo y tiene que conseguir dinero, de manera que el ajuste viene. Y por eso, de entrada, está amenazando a quienes vayan a protestar y a molestarse con todo ese despliegue militar y con eh, las amenazas permanentes y los apresamientos y el régimen de excepción, y está usando los mecanismos ideológicos para que se acepte el ajuste. Son dos mecanismos. Lo hago por Dios y además el otro mecanismo es no mire a la oposición. Jamás vuelva a mirar a la oposición. Ok. Pero eso le va a dar resultado. Yo lo que creo es que aquí va a haber muchos problemas. Esto va a ser 5 años de protesta, de huelga, de manifestaciones, de concentraciones. Él no va a poder parar eso. Y si sube la temperatura de la violencia, no tenemos el contexto de los 80. Nosotros no estamos en un Ujú. continente lleno de dictaduras militares, no estamos en los 70. ¿Qué es lo que hay en América Latina? Va a poner un régimen como el de Pinochet, con este continente hostil. Y además Estados Unidos está perdiendo hegemonía, que es su aliado. O sea, hay un contexto internacional diferente. Y el interno, este pueblo, ¿qué va a hacer con toda esta experiencia de lucha? César, A mí me parece que estos 5 años son, como dijo Roque Dalton, el turno del ofendido. mm, Estos son los 5 años nuestros. mm, te pregunto esto, César. ¿Ves, encontrás, aunque sea lejanamente, de que Bukele esté pensando en entrarle a una reforma de carácter progresivo? Eh, Tocar al que más tiene y tratar de equilibrar un poco la ruta de estas finanzas tan golpeadas. Bueno, yo no lo veo eh, por varias razones. Primero, la naturaleza del gobierno, porque la estructura tributaria es una expresión de la estructura de clase de un país, de la estructura de clase. Eh, ¿Quiénes no pagan? ¿Quiénes son los que más pagan? No pagan los que más tienen. ¿Quién domina el país y la economía? Los grupos empresariales. Los partidos son expresiones de eso. Bukele es un representante de eso. Nuevas Ideas es un partido de la derecha empresarial. También lo es Gana, también lo es Arena, también lo es, aunque Arena tenga alguna contradicción. También el PCN y el PDC no son partidos de izquierda. Entonces, por su naturaleza, ¿cómo se va a meter él a decirle a los que tienen que paguen más? Porque progresivo significa aumentar el impuesto sobre la renta, es poner impuestos directos a los que más tienen. ¿Cuáles son los impuestos directos? Hay dos tipos de impuestos, el directo y el indirecto. El indirecto es el que grava el consumo, que si tú lo subes, suben los precios. Por ejemplo, el IVA. Si subes el IVA, se traslada al precio. Ujú. Porque lo cobra el empresario y lo traslada al precio y se lo entrega a Hacienda. Ok. También es indirecto la contribución para el fobial, los cinco que tiene la gasolina. La gasolina tiene el IVA, pero también los aranceles, los impuestos de importación.
también el FOBIAL, el FEFE, el otro. También los del FOSALUD, que son impuestos selectivos, son contribuciones, pero van selectivas a las armas, la bebida y los cigarrillos. Ok, esos son los indirectos. Por cierto, cuando llegó el gobierno del frente, esos indirectos, que son los malos, le daban al gobierno el 66% del dinero. Y cuando se fue el frente, le daban el 60%. Poco se habla de esto, poco se habla, o sea que mejoró la progresividad aquí, porque daban el Ujú, 66%. Y el otro 34%, ¿qué era? La renta empresarial, que era el único que había, porque Cristiani quitó el impuesto al patrimonio, que es un impuesto directo. Entonces, ¿cuál quedaba? La renta empresarial. Le daba de cada $100, 36, ahora da 40 cuando llegó el frente. ¿Por qué? Porque se puso el 5% a la que gana más de 500.000. ¿Y ujú, por qué? Y porque en el gobierno de Funes, del FMLN, se aumentó el impuesto sobre la renta de 25 a 30 para las empresas que ganan más de $150.000, que ujú, son pocas. Las que ganan de 150.000 para abajo son la minoría. Es decir, una empresa que se gana 1.000.000 pagaba 25. Ahora una empresa que se gana 1.000.000, que es de un oligarca, tiene que pagar 25 por los primeros 150.000 y 30 por el excedente, que son 850.000. Eso mejoró la progresividad y eso costó que se aprobara. Y me acuerdo que iba el impuesto al patrimonio y a la propiedad de lo que tienen rancho en la playa, casa de más de $350.000, lo bloqueó Arena y lo bloqueó Gana y ahí no se metieron. Pero aumentó un poco la progresividad con la poca correlación. Entonces, Bukele va a subir eso. Eso lo heredó Bukele, esa estructura. Ahora le quitó el de la seguridad a los grandes, no ujú. él, sino la sala, digamos. Pero ahora se fue ese. Progresivo es, entonces, impuesto directo a las altas rentas, a los que tienen salario más alto. Los ingresos se dividen en deciles, los que tienen el decil más bajo hasta el más alto. Los últimos tres deciles tienen la mayor parte del dinero. Va a golpear ahí, entonces se va a meter con él mismo. Él es parte de ese grupo empresarial. Él Digo es un esto, César, empresario. porque, Ajá. digo esto, César, porque, vamos a ver, a diferencia de el ciclo, si quieres, de Arena, 4 gobiernos de Arena, el ciclo del frente, 2 gobiernos del frente, ninguno de los gobiernos tuvo el poder y la capacidad de decisión eh, que tiene ahora Nuevas Ideas. O sea, Nuevas Ideas tiene apenas 3 diputados de oposición ahí, que por lo menos, digamos, no están votando eh, obedientemente a las disposiciones de Nayib Bukele. El resto, básicamente, tiene control absoluto, tanto así que están ya puerta abierta para reformar la Constitución. Entonces, si tienes ese poder legislativo, ¿por qué no entras en realidad a trabajar una reforma fiscal que dé un enfoque y una ruta nueva a la administración financiera de un país? Anteriormente se puede hablar porque, digamos, no tuviste la correlación, no tuviste los votos legislativos, la oposición se puso aquí, se puso allá, pero hoy no hay oposición. ¿Qué evita que Bukele pueda entrar en ese enfoque y en ese trabajo? Vamos a ver, esto Eh, tiene que ver ¿qué, con la... Ajá. qué en realidad obliga a Bukele a que esa medicina amarga se la dé a los más pobres, a la clase media, que es la que en teoría va a recibir el garrotazo más fuerte, y que los grupos de poder económico simple y sencillamente sigan jugando bajo el esquema que han venido moviéndose? Digo Son esto, dos, pues. sí, son dos razones. La primera es la naturaleza del gobierno, yo decía. Y la otra es que si se mete con la oligarquía, rompe la alianza con este grupo y se debilita su gobierno en términos del poder. Fíjate que Arena tuvo la correlación. Mira, Arena tuvo, con el apoyo del PCN y el PDC, hicieron una reforma fiscal, porque Arena hizo una reforma fiscal profunda. Pero ¿cómo la hizo? Y tenía los votos. Porque en la reforma fiscal se aprueba con 43 votos. Arena, cuando Ujú. terminó la guerra, tenía 39 diputados. Y lo repitió. Y con el PDC y el PCN hacía una mayoría fácil. Mira la reforma que hizo Arena, con toda la correlación, solo con el frente en contra. Bueno, algunas medidas incluso no existía el frente todavía como grupo Ujú. parlamentario, porque tomó posesión en el 94. ¿Qué hizo Cristiano? Con toda la derecha en el Congreso y sus aliados del PCN, etcétera. Mira lo que hizo. Le quitó los dos impuestos a la exportación de café.
que pagaban los cafetaleros. Uno era $7.5 por los primeros $25 de la exportación de café. Si exportaba un quintal en $100, 7.50 eran del gobierno de entrada. Y el 25% sobre el excedente de 55, quitado. ¿Quién queda con el dinero? Los cafetaleros. Uno de ellos era Cristiani, o por lo menos su compañera. Ya los cafetaleros no eran lo que eran, pero todavía tenían fuerza. Quitó el impuesto a la exportación de azúcar y se privatizaron los ingenios. ¿A quién beneficia? Regala a los dueños de los ingenios. Esos son impuestos para ellos, porque era la exportación. Si el azúcar la vendía más cara en el exterior, la pagaba el exterior, no el pueblo salvadoreño. Y no le iban a vender más cara porque perdían competitividad. Entonces tenía que sacrificar la ganancia, hacer un buen impuesto. Quitó el impuesto al patrimonio, Cristiani en el 93. Esos tres lo hizo sin el frente. Y la renta empresarial, fíjate lo que hizo. Cuando Duarte pagaban el 35% de la ganancia, la bajó a 25%. Y las micro, pequeñas y medianas pagaban 15% y la subió a 25%. Es decir, le subió a la micro, pequeña y mediana y le bajó a la grande y la unificó en 25 sobre la ganancia. Tremenda reforma. Y la gente diría, bueno, pero ¿y ahora? Si redujo la impuesto a la grande ganancia, él quitó el impuesto al patrimonio, al azúcar, al café, ¿y de dónde va a sacar el dinero? Ah, entonces puso el IVA con 10 en el 92, terminando la guerra. Llega Calderón Sol, 13. Llega Flores, lo extiende a la verdura, la fruta, medicina, lácteos y granos básicos. Fueron 3 momentos. Al mismo tiempo, estuvieron quitando aranceles para fomentar importaciones. Comenzó Cristiani. Siguió Calderón Sol y Paco Flores lo completó con el TLC con Chile, México, Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque hubo uno de ellos que entró en el gobierno de Saca. Ok, esa fue la reforma fiscal. Quitarle al pueblo vía consumo y dejarle a los ricos. ¿Por qué? Por la naturaleza de Arena. Es un gobierno de la empresa privada. Y ahora llega el frente. ¿El frente qué hace? El frente le pone el 5 a la ganancia, le sube a la que gana más de 150,000. Eso es justo, lo logró. Logró lo de la seguridad, a lo que gana más de medio millón, digamos 2, pero sin correlación, ¿eh? Eso era. FUNE presentó a los que tienen vivienda de más de $350,000. Imagínate el impuesto que propuso el gobierno de FUNE, del frente. Una persona con una vivienda de $350,000 no paga nada. Mira, aquí hay pueblos donde nadie tiene una casa de $350,000, mucho menos en el año, estoy hablando del 2011. ¿Quién tiene una vivienda en el 2011? Hoy una vivienda de 350,000 no la tiene cualquiera. Y no pagaba. Si la tiene de 400,000, digamos, pagaba el 1% sobre el excedente de 350, o sea, el 1% de 50,000. $500 al año, 42 al mes. Lo bloquearon. Este lo bloquearon. Y lo que tiene casa de creación, lo bloqueó la derecha. Era bueno, porque es a la propiedad, a la vivienda Ujú, cara, una vivienda de 1 millón. ¿Verdad? Son millonarios, que tiene que tiene una vivienda de más de medio millón de dólares, vive bien. ujú, Entonces, parado ese, iba bueno. Se aprobó a las ventas de las empresas que declaran pérdida más de 3 años y no cierran. Claro, claro, declarando que ganaba $500 ujú, y declarando pérdida, porque ponía aquí los costos que tiene en otro país, engañaban al Estado, la debilidad de la administración tributaria. Lo pone, ¿qué hace la sala? Se lo lleva. Ese era bueno, se lo lleva a la sala. Pone Seren el mismo para los activos, se lo lleva a la sala. Logrando correlación con Gana, con el PCN en ese ujú, momento. Hay una correlación precaria para llegar a 43. El Frente llegó a tener 35 diputados y después 31. Y rascando llegaba ahí. Era, te da una idea de la naturaleza de ese gobierno, una naturaleza ujú, buena. Quitarle a la renta, eh, intentar quitándole a la gran propiedad, intentar quitarle a los evasores, y esa te la bloqueó la sala. La reforma al Código Tributario para divulgar la lista de lo que le deben al gobierno, por lo menos para que le dé vergüenza, porque no era ujú, cobrarle, se lo llevó la sala. Eso se aprobó en el gobierno de Serena. La publicamos, nos dimos gusto viendo todo lo que debían los oligarcas y no pagaban, sí, pero no se pudo cobrar. La bloqueó la sala. Todas las medidas eran positivas, todas. Y se aprobó también solo hay uno cuestionable, el de
el de la telefonía para la seguridad, ya no a los grandes mm, contribuyentes. Ahí podría haber una mm, discusión porque se afectó a gente que tiene celulares, etcétera. mm. Pero eso no daba mucho. Y el otro era las transacciones bancarias, que se logró aprobar, sin incluir salario, ni remesa, ni los depósitos de menos $50,000. No hace, eran los grandes que hacían movimiento de dinero. Pero eso responde a un proyecto de izquierda que está viendo cómo consigue de lo que tiene para invertir aquí. La Sara se llevó todo eso. Ahora tiene a Bukele. Bukele tiene más correlación que Arena, pero tiene la misma Sí, naturaleza. Tiene la misma naturaleza. Por lo tanto, no va por el dinero de los ricos, porque ellos sí. son parte de ese clan, son parte de ese mundo y lo que los ¿Qué, rodean. Y lo qué otro es implica que, entonces? que pone en riesgo su alianza con la oligarquía. Pone en Ah, va. riesgo ¿Qué también. implica entonces? ¿Qué implica entonces esa eh, cuando escuchamos medicina amarga? Si no va para el grupo económico que tiene el poder adquisitivo. Bueno, los últimos informes te hablan de 160 personas, familias, dice, 160 familias que manejan arriba del 80% del Producto Interno, de la producción, de lo que produce el país. Si no le vamos a tocar a esos, entonces, ¿qué implica? Si podemos un poco poner el escenario para que la gente, porque está claro que quien lo va a recibir es el que no tiene, el que tiene poquito y el que medio tiene. Ese es el que va a recibir la medicina amarga. ¿Qué implica entonces medicina amarga? ¿De qué hablamos? ¿Cómo va a afectar de manera directa y real a la gente? Yo creo que un primer punto es tratar de conseguir dinero por la vía impositiva. Esto es una parte. También está el lado del gasto, pero por la vía impositiva. ¿Qué impuesto puede mover Bukele? Podría mover el IVA, el aumento del IVA. Yo creo que eso es Uh-huh. una posibilidad. Que le suban 2 puntos, eso le da una recaudación, solo 2 puntos le da como 600 millones. No es cualquier dinero. Al año. Eh, Al año. Si lo pone y arranca en enero, la recaudación del IVA podría andar por ahí 500 y pico, 600 millones. Uh-huh. Eh, Esa es una posibilidad. La otra es a los impuestos selectivos, bebida, gaseosa, etcétera. Siempre se entiende que ese es un mal consumo, ¿verdad? Bebida, ¿no? Pero eso lo consume el pueblo, es el consumo. Yo no voy a defender, o sea, no Uh-huh. me voy a oponer un impuesto al whisky, está bien, ni al Sí. ron, ni al Los ron, cigarros. los cigarros, pero hay que tener en cuenta que eso es al consumo, Uh-huh. eso es al consumo. Bien, y el pueblo consume eso, consume cerveza, consume y los sectores medios. Y eso no es un lujo. Una persona se tome una cerveza, no es un lujo. Bien, el whisky tal vez sí, el whisky podría, ojalá que pueda ir por ahí. También podría tocar eso por el lado impositivo para conseguir dinero. Podría, por el lado del gasto, yo creo que podrían tocar un poco el subsidio al gas, una reducción, porque es el más Uh-huh. grande. De hecho, el Uh-huh. subsidio al transporte lo quitaron, no lo están entregando a los transportistas, pero no Sí. permiten que suban la tarifa porque lo están Llevan más de un asfixiando. año ya. Sí, lo Llevan están más de un año ya. asfixiando y a lo mejor se Ujú. quiere meter en ese negocio, esta familia. No sabemos, vamos a ver. El subsidio. Puede venir recorte de empleo público, podría venir recorte de empleo público, o por lo menos congelamiento de plaza y congelamiento de la compra pública, no comprar más. Es decir, la compra de los próximos años la misma, 3 años. Bueno, eso afecta a la empresa privada, porque el Estado le compra a la empresa privada y le debe a los proveedores. Con ese programa, ellos pueden solventar el déficit fiscal, pero no es para aumentar el presupuesto e invertir más en salud y en educación, es para romper la brecha y garantizar el Ujú. pago de la deuda. Y también hay un elemento que yo no quiero dejar de lado, que aquí está pendiente la posibilidad de privatizaciones. Sí. Nosotros no sabemos si en este segundo gobierno, de facto, hay que ponerle ese apellido, eh, se le ocurre vender empresas públicas, porque eso también es un ingreso fiscal, se llama ingreso de capital. Ingreso de capital. Si venden una empresa energética en $800 millones, eso va al fisco. Ujú. Pero cuando eso se gaste, ya no existen los 800 millones. Es como que una Ujú. persona vende su refrigeradora, tiene un Sí. dinero, pero cuando se acabó,
ya se acabó el dinero y la refrigeradora, porque se deshizo de sí. un activo. Yo no creo que puedan vender esas empresas en ese dinero, pero digamos, son mecanismos también Son de, opciones. son opciones y habría que ver qué pueden Ujú, privatizar. Aquí la NEP quería que el Estado privatizara todo. Hay una propuesta y la NEP lo está felicitando y esto lo va a apoyar la oligarquía. Esto que te estoy diciendo, las privatizaciones. La oligarquía, si Arena hubiera seguido aquí, se hubiera llevado, estaba la propuesta, la lista de la NEP que era pública, que la sacó Fusade, se iba a la Lotería Nacional, la Imprenta Nacional, la Radio Nacional, el Zoológico, ujú, los centros recreativos, hasta Ichamíchen se puede vender y convertirse en un centro turístico y conseguir unos ujú, millones para el Estado y que se lo gasten y cae en mano privada. Eh, las empresas de energía, eh, el aeropuerto, los puertos, ujú. está la CIGET. El Estado tiene todavía empresas Sí, tiene. y incluso le quedan dos bancos, el Banco de Fomento y también tiene el hipotecario, que es medio mixto, parece. Ujú, Bandesal es de segundo grado. También sí, se podría privatizar. Bandesal es más complicado por su naturaleza. ¿Qué más tiene el Estado? Tiene la Universidad de El Salvador, tiene ujú. hospitales, tiene escuelas, tiene puertos. eh, en fin, aquí puede venir un programa de privatización para conseguir dinero por esa vía, para ver si sobreviven 5 años. Pero ¿a qué conduce Ok, eso? A la concentración de la riqueza, al sí. desempleo. Mejor ni hablemos de eso, porque Te entonces, quiero preguntar, César, para ir cerrando, en realidad hay una gran cantidad de temas que me quedan, creo que si tenés chance la otra semana, hacemos una segunda, pero quiero cerrar aquí con esto. A partir de todo lo que hemos dicho, eh, ¿qué va a sentir la gente? Digamos, el trabajador, el que tiene un taller mecánico, el que tiene un comedor, el que tiene un puesto en el mercado, ya no digamos el informal, el empleado. ¿Qué es lo que va a pasar y cuáles son las señales que debería de ver si Bukele viene y le dice, hoy me voy a curar el otro problema que tenés, pero va a haber medicina amarga? Pero en realidad, ¿cuáles deberían de ser dos o tres señales? Porque sabemos cómo funciona Bukele. O sea, Bukele no te resuelve el problema, pero te pinta que resuelve el problema. Entonces, ¿cómo puede venir y mantener, digamos, contenta a la gente sin resolver el problema? ¿Qué es lo que pudiéramos ver en esa línea, digamos, de la gente económica? Más de sí, la mira, familia, pues de este pobre que te estoy diciendo, ese que de alguna manera ve y escucha, Dios me dijo, y dice, ah, qué bien, o que dice, estoy pensando en vos y en tu problema, pero no le ha resuelto absolutamente nada y le pone un parque y lo tiene ahí feliz en el parque, pero no resuelve su problema. sí, mira, a propósito, la medicina amarga se le ofreció al pueblo. Y Ujú. lo que le pidió que lo apoyaran no eran los oligarcas, los que estaban ahí, que él estaba como, no sé cuál era el episodio que había ahí, como la gente estaba hablando. Él decía, jura, como Él haciéndolo que juramentó a la gente. juramentó a la gente, juramentó a la gente, juramentó a gente sencilla, gente del pueblo, ¿verdad? Y sectores medios. Y le dijo, para ustedes la medicina amarga. No dijo, es para la oligarquía. Por lo tanto, ahí está claro lo que viene. Es una medidas fiscales que van a afectar el consumo de la población porque van impuestos al consumo y recorte de subsidios. Porque si hubiera sido para la oligarquía, se hubiera reunido con ellos y le dice, viene una medicina amarga para ustedes, ¿verdad? Para ese sector nunca hay medicina amarga, porque por más que problemas que puedan tener, siempre serán multimillonarios. Pero bueno, está claro que para abajo, que viene la medicina amarga para el pueblo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a sentir las cosas más caras, los alimentos más caros, los servicios más caros. Eso lo va a sentir la gente. Lo que tienen los pequeños negocios, además de que van a comer más caro, cuando lleguen a su casa y se tienen que comprar para su casa, pero tienen un negocito, van a sentir que le bajan las ventas. Eso lo van a sentir, que le suben los costos y que le bajan las ventas. Y van a quebrar negocios. Si sube 2 puntos al IVA, viene una quiebra de negocio, porque la capacidad de consumo del pueblo se reduce. Ya hay Ujú. datos incluso de que estudiantes que no comen una vez a la semana. O sea, Sí, está toda esa problemática. Entonces, todos esos pequeños negocios, talleres, comedores, van a sufrir alza de costos, caída de las ventas,
Y ellos mismos, como personas, como empresarios, que tienen su familia y llegan a su casa a comer, van a comer más caro y van a pagar la energía más cara, no la del negocio nada más, sino la de su casa y los servicios. La gente que tiene un taller, bueno, yo me imagino que los sectores medios pensarán 3 veces para ir a lavar el vehículo, porque ujú, esta medida también afectan a los sectores medios. No es solo a la gente de bajos ingresos, es mucha gente la que tendría impactos negativos. ¿Qué creo que va a suceder ahí en todos esos microempresarios pequeños, empleados públicos, empleados privados, de bajo rango, de bajo ingreso, de ingreso mediano, la gente del campo, una empleada ujú, doméstica de los sectores medios, que ya le digan, mira, usted venía 5 veces a la semana, solo venga 2, porque no, aquí tenemos problemas. O sea, es una cantidad. Y la gente que vende en la calle, que vende menos, que son más de 800.000. Y los que trabajan en micronegocios son 1.000.000, 63% mujeres, más de 100.000 empleadas domésticas, 400.000 productores del campo. En fin, es una cantidad de gente. Esa gente yo creo que va a sentir la medicina amarga. Ahora, hay 4 reacciones para mí ante esta medicina. ujú. Una es la de la gente que se decepcione con todo y se vaya del país. Hay personas que van a decir, Migración. mejor me voy. De hecho, se han ido Los medio jóvenes millón. principalmente. A Sí, los jóvenes veo más en esa ruta. bueno, esta es una. Además, contraída la economía sin empleo. Ujú, Ese es un camino. El otro camino, otra gente dirá, bueno, yo si no trabajo no como, a mí la política no me da de comer. Me hago apático. Sigo aquí, pero ya yo no creo en nadie. Le di 2 chances a Bukele y aquí todo está mal, me engañó, tampoco creo en la oposición y me hago apático. Esa es una franca, ujú, no sé cuánto. Otro grupo se hace opositor, se va a hacer ujú, opositor. Para ese grupo está la amenaza, para ese ujú, grupo está el estado de excepción, está la militarización, está la persecución política, está la ilegalización de los sindicatos, la persecución ONG. Para ese está el brazo seglar, el látigo, la amenaza. ujú. Y otro grupo seguirá con Bukele. Ese es el grupo Fiel. que va a creer que Bukele actuó porque Dios se lo pidió. Hay un sector Ujú, que puede decir, yo sigo con Bukele, a pesar de, ya me lo había dicho, y yo entiendo que esto va a mejorar. Bien. ¿Qué porcentaje son? Yo no lo sé. Depende aquí mucho de lo que haga la oposición, porque aquí hay ujú, una batalla de ideas. Aquí hay una batalla de ideas, aquí hay una oposición política que se expresa en partidos y que se expresa en organizaciones populares y en personas que no militan en nada y que da opinión. Entonces, la batalla ideológica va a ser clave, quién la gane, quién le aclare al pueblo. Pero yo no tengo duda de que se va a decepcionar esa franja, incluyendo los ujú, que sigan con él. Podrían seguir con él por determinado fanatismo y no creo que esa sea la mayoría. Tal vez una franja muy grande sea la apática, ¿verdad? Pero todo ujú, depende de si la gente ve alternativa, si ve que se le aclara. Es decir, en fin, depende de lo que haga el gobierno y de lo que haga la oposición. No hay destino. Nosotros en términos políticos no tenemos un destino. Yo creo en el análisis económico que viene una situación ujú, difícil, pero la conclusión política de una persona, eso es muy complicado, porque no hay una relación mecánica entre las condiciones de vida de una persona y sus conclusiones políticas. Imagínate que cierre un negocio, un pollo campero, y despidan a la gente, y la gente crea que fue por Putin, sí. o que la culpa es Ese es del el otro FMLN. factor, porque Entonces, todas las responsabilidades hasta hoy, digamos, el formato de gobierno de Bukele es evadirlas y echarle la culpa a otro. Le ha echado la culpa a la capa de ozono, a problemas mundiales, a guerras, a conflictos, al COVID, etcétera. y El sigue en gobierno nunca eso. ha tenido la culpa. Bukele siempre ha sido víctima, ¿verdad? Ujú, Él fue víctima cuando fue expulsado del FMLN, donde hizo fechorías. Él fue víctima porque no lo querían dejar ser candidato a la presidencia, no le querían legalizar su partido. Fue víctima porque ilegalizaron a Cambio Democrático donde se iba a meter y finalmente logró entrar en Ghana. Se mantuvo al país en una agonía, el pueblo esperando que Bukele, porque ya tenía respaldo. Todo lo hizo adrede. Adrede consiguió la firma y la entregó tarde para finalmente terminar en Ghana. Luego fue víctima de los mismos de siempre que le dejaron un país mal. Fue víctima del ujú, COVID.
y fue víctima ahora de un conflicto internacional. Él no tiene responsabilidades, es un adulto sin responsabilidades, ¿verdad? Pero que Pues, tiene, pero que tiene la rienda de la nación, pero que sí. tiene la rienda de la nación. Bueno, ese jueguito yo creo que Bueno, tiene límites. a ver, César, te agradezco, la verdad. En realidad, una plática larga, quedan varios elementos. Aquí solo te pregunto si tiene algo que ver el hecho de digamos, con esta expectativa y esta ruta que se ha planteado, con todos los elementos y las variables. ¿Tiene sentido hablar de un gobierno que fortalezca la ruta democrática, de un gobierno que y respeta la independencia de poderes, que navega en un plano de la opacidad y la falta de transparencia, que no combate la corrupción, es decir, esto juega en ese menú, en ese cóctel, digamos, de acciones, o simple y sencillamente poder resolver la agenda económica teniendo todas estas falencias de un ejercicio democrático donde vas a reformar la constitución, un gobierno inconstitucional marcado por la arbitrariedad, con señalamientos de crímenes de lesa humanidad, un nepotismo multiplicado en el aparato público. Esto no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver y mira, tocaste un tema que es la corrupción, que afecta a la finanza pública. Esa es una variable que hay que tener en el centro, que yo no la había mencionado, porque es un factor de eh, mayor déficit fiscal, en la medida que se pierden los recursos, se van a manos que no deben ser. Ok, yo no sé a cuánto asciende, pero la corrupción es otro elemento, porque llama la atención que este gobierno ha manejado, aumentó la deuda en 11.000 millones casi, y aumentó la Uh pobreza al -huh, mismo tiempo, ¿verdad? Porque el dato de pobreza que nos han dado es que está en 27,2 y estaba en 22,8. Bien, ahí hay un componente que afecta a la finanza. Lo otro es todo este asunto del Estado de Derecho, también afecta a la economía. Fíjate que en el ENVI, que es un índice que mide el riesgo país, los indicadores que entran son la deuda pública de un país, la miden con respecto al PIB, la deuda con respecto a su trayectoria, para dónde va, el déficit fiscal con respecto al PIB y para dónde va el déficit, el crecimiento económico, etcétera. Pero también miden dos variables, el Estado de Derecho y la corrupción pública. Eso entra en el ENVI, que es un índice que crearon los organismos financieros de Estados Unidos para definir el riesgo país. ¿Y cómo estamos en esas dos variables? No solo en la económica. Aquí no hay Estado de Derecho. Y si la Asamblea aprobó que está reservando gastos por 7 años, información, entonces yo tengo derecho a creer que hay corrupción en la Asamblea. Tengo derecho, aunque no lo prueben. Por lo menos me lo da como indicio. Y aquí no hay ley acá. Aquí no hay, lo que hay son compras directas. Entonces los indicios de corrupción son enormes, pero Bukele no puede resolver eso, porque el clan empresarial que está gobernando, que quiere ser oligarca, tiene dentro de los mecanismos de acumulación ese mecanismo, aparte uh de las -huh. privatizaciones, de los incentivos fiscales, la compra pública. Ese es uno. Y el otro, la ilegalidad no la puede soltar, porque si suelta la ilegalidad y Pues sí. respeta el Estado de Derecho y los derechos humanos, entonces se ve muy No, debilitado, se ve tremenda. le toca rendir cuentas a él también en materia de Claro, justicia. claro, aquí hubieran protestas enormes si no hubiera Ah, régimen de excepción y amenaza. Y ujú, no puede haber independencia de poderes. Él no puede ujú, permitir eso. De ahí, por eso esa concentración. Y ahora que tienen el control completo de la Asamblea, además, ya sabemos lo que puede y lo que aprobaron como reforma constitucional, una cosa tremenda que aprobaron de la reforma a la Constitución, que ahora pueden reformarla todos los días. Pueden hacer lo que quieran con la Constitución. Entonces, sí, eso es el poder, ellos no van a ceder poder, el poder político no se cede, ¿verdad? Tienen el control de la Asamblea, tienen el control del órgano judicial, de la Fiscalía, y eso ujú, para usarlo. Está gobernando con la fuerza y la ideología. Los dos mecanismos ujú. son los dos. Le están dando resultados, pero yo creo, y para los dos tiene mecanismo, pero yo creo que ahí es donde está el reto. Yo creo que eso se le va a ir agotando, se le va a ir Un agotando. Bukele con miedo, dices tú. Excelente. Sí, Vamos a darle seguimiento, a ver cuánto tiempo le dura, digamos, este formato de propaganda y de carga ideológica y de miedo. La gente en realidad tendrá que irlo evaluando. Yo no creo que la gente se quede callada.
No he visto eso nunca, pero vamos a ver si pasa. El Salvador también nos ha demostrado cosas excepcionales. César, te agradezco el tiempo, la reflexión y todo el análisis que nos has compartido. Muchísimas gracias, Franklin. Seguimos en contacto, ¿verdad? Seguimos en contacto. Excelente, excelente. A ustedes, gentes, gracias por haber estado con nosotros. En realidad les recomiendo esta plática. Si vio una parte, vaya y vea la completa. Es una lectura bastante completa de un poco la perspectiva económica que viene, el gran reto que tiene el país, a quién le va a pegar la medicina amarga. Y bueno, yo creo que hay todavía mucho que analizar, lastimosamente, y como siempre lo hemos tenido, el gobierno no da información, oculta todo, uno tiene que estar tratando de buscar elementos. Esa falta de información yo creo que también es un factor que no ayuda mucho a generar certidumbre o ruta clara. No hay planes, no hay estrategia, no hay áreas específicas, no hay temas a los que le podemos apostar en materia económica. Todo eso se desconoce y francamente ni siquiera sabemos si va a haber qué tipo de funcionarios o gabinete en el tema económico. Y aunque, digamos, este formato de Bukele no se apoya o no se respalda, digamos, en su aparato de gobierno, que sabemos que su esquema es más vertical, pero bueno, siempre es importante o genera certidumbre ver los rostros de la gente que están detrás de esas áreas importantes o que son las principales apuestas de un ejercicio de gobierno. De todas maneras, vamos a seguir dándole mantenimiento, evaluación, seguimiento y análisis a esta agenda que va a ser sin duda un tema estratégicamente determinante para lo que suceda con la gente y con el país. Nos quedamos hasta acá, nos vemos hasta la próxima. Abrazos. Dame un segundo, César.